Muy buenos días, estudiantes del cuarto grado de educación secundaria. Les saluda la profesora Miriam nuevamente para sus clases de historia. Sin más preámbulo, continuemos con lo que nosotros habíamos estado desarrollando. Una vez realizada la capitulación de Ayacucho y la retirada de Bolívar del Perú, nosotros nos centramos en una nueva era denominada la etapa republicana de la historia del Perú. Comencemos. Muy bien, entonces, cabe mencionar que nosotros iniciamos nuestra vida republicana claramente en el año 1827, pero en algunos textos ustedes van a encontrar que lo consideran desde el año 1821, pero no se sabe hasta cuándo, porque aún continuamos con la etapa republicana del Perú, ¿entendido? Entonces, en el año 1827 nosotros empezamos un tipo de gobierno con influencias extranjeras y una ardua labor para regir nuestro propio destino. Ahí es cuando San Martín elige a nuestro general Toribio Rodríguez de Mendoza como presidente provisional para elegir en realidad quién sería el próximo presidente electo, ¿no? Y también ahí nosotros tenemos al vicepresidente Francisco Javier de Luna Pizarro. Recuerden algo antes de que me vaya con los presidentes y todo lo que conlleva a los principios de la etapa republicana, es que hubo un revolucionario que resulta que hizo un golpe de estado. Es José de la Riva Agüero. A ver, este presidente supuestamente ingresa en el año 1824, 25 o anterior a 1827, pero no es reconocido como el primer presidente del Perú. Ahora, el primer presidente del Perú, ahorita la vamos a desarrollar, los dejo en suspenso, ¿ok? Muy bien, en cuanto al territorio que nosotros poseemos, porque esto es importante para después, empieza lo siguiente. Nacemos con un derecho internacional de dos ramas fundamentales. Uno, que es el principio de uti possidetis, y el otro, que es el principio de la libre determinación del pueblo. Entonces, el principio de uti possidetis decía lo siguiente, que las nuevas repúblicas ya independizadas tenían que conservar sus territorios, aquellos que habían sido destinados desde la corona española, pero algunos tenían la formación de capitanías, virreinatos, entre otros, ¿no? Entonces eso es lo principal del uti possidetis, el lugar donde estás poseyendo sigue poseyendo. Eso es lo que significa en realidad el uti possidetis. Existen dos tipos, el uti possidetis jure y el uti possidetis de facto. Entonces, al tener ese principio romano como parte de la formación de este nuevo territorio peruano, el Perú tenía que poseer el territorio que nos pertenecía hasta el año 1810. Según este derecho, nosotros comenzamos con dos audiencias principales, la de Lima y la de Cusco, y 8 intendencias conformadas por Trujillo, Lima, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Cusco y Puno. Además, 2 gobernaciones, las de Guayaquil y Quijos, y la Comandancia General de Maynas. Entonces eso era nuestro territorio según el uti possidetis. Ahora, había poblaciones que estaban alrededor del territorio peruano, de este uti possidetis que nosotros estamos mencionando. Entonces, a este principio universal, se expresa el derecho y la voluntad del pueblo de elegir a qué lugar pertenecer, o a cuál anexarse de acuerdo, o formar uno nuevo. Con esta norma se cuenta cuando Guayaquil, que era parte del territorio peruano, se incorpora a la Gran Colombia, y Jaén, que pertenecía a la Audiencia de Quito, decide espontáneamente pertenecer al Perú, así que tenemos un territorio un poquito más amplio cuando empezamos la etapa republicana. Ahora, los límites que nosotros podemos considerar estaban realizados de la siguiente manera. Por el norte estábamos limitando con la Gran Colombia, que luego fue dividida en el año 1830 en las audiencias de Ecuador y Colombia, ¿ok? O por las repúblicas, perdón. Por el este estamos con la República de Brasil, que antes había sido colonia portuguesa. En el sur con la República de Bolivia. Y bueno, como ya después, en ese entonces nosotros no tenemos frontera con Chile, así que solamente es Bolivia. Y por el oeste, el inmenso océano Pacífico.
Entonces, comencemos con el primer militarismo, porque una vez que nosotros nos adentramos a la etapa republicana, empezamos también a hablar de los nuevos gobernantes. Y este primer militarismo inicia desde el año 1827 y se prolonga hasta el año 1872. ¿Escucharon bien? Desde el año 1827 hasta el año 1872. Entonces se inicia con una etapa denominada la determinación nacional, que inicia en el año 1827 y se prolonga hasta el año 1842. Entonces, como preámbulo de esto, después de lograrse la independencia del Perú, se inicia una época en la que predominan los militares para el poder político, debido a la debilidad económica de todos los grupos sociales que se agrupaban en dos tendencias. Estos militares se agrupaban en dos tendencias. Estaban los conservadores y los liberales. Recuérdense siempre eso porque vamos a hablar durante todos los militarismos sobre estas dos corrientes políticas o tendencias políticas. ¿Entendido? Entonces, muchos de los militares que habían formado el ejército realista, ¿no?, son luego llamados mariscales de Ayacucho, o sea, porque pelearon en la batalla de Ayacucho por su participación, ¿no? Entonces, allí es donde destacan, por ejemplo, Lamar, Gamarra, Lafuente, Salaverry, Vidal, Ramón Castilla, entre otros que vamos a ir desarrollando, porque cada uno de los que yo mencioné entran al poder, créanme. El único que podía ir en contra del poder de los militares en esta etapa de determinación nacional es la Iglesia Católica. ¿Ok? Muy bien, entonces el primer militarismo comprende los primeros años de la República. Se caracteriza por constantes golpes de Estado, ¿no? Alzamiento de caudillos, de rebeldes populares, como consecuencia de la debilidad aristocrática, ¿no? La aristocracia criolla y de una incipiente burguesía. Es un periodo más de pleitos internos entre los gobernantes y algunas clases sociales del Perú. Comencemos entonces también con los gobernantes que son clasificados en este primer militarismo. Miren, aquí les dejo la línea del tiempo de todos los presidentes que llegaron a conformar parte del Estado peruano, ¿no?, entre el año 1827 hasta el año 1872. Por favor, esto tiene que estar en sus cuadernos, no lo vayan a olvidar, porque de esto vamos a desarrollar los demás gobiernos y necesito que tengan referencia de los años en el que ingresan. Esta línea de tiempo es casi exacta. Gobierno de José de la Mar. Muy bien, año en el que ingresa al gobierno es el año 1827 hasta el año 1829. A ver, comencemos. El 9 de junio del año 1827 el Congreso elige a José de la Mar, un general nacido en Cuenca, lo que actualmente es Ecuador. Entonces, Luna Pizarro fue el factor decisivo para esta elección de la Mar frente a Santa Cruz, que gozaba algunas ventajas de estar en el gobierno. Cuando fue elegido presidente, Lamar se encontraba todavía en Guayaquil, entonces contó con la mayoritaria simpatía liberal de los representantes en el Congreso. A este gobierno lo conocen como el Ejecutivo débil, era de corte liberal y de intervención mucho en el Ejecutivo, ¿no? Era partidario también del parlamentarismo. Entonces, el gobierno es conocido como el Ejecutivo débil. Pero veamos un poquito antes, ¿cómo entró Lamar realmente? ¿Por qué el Congreso lo eligió? Fue una corte, por ejemplo, conservadores liberales, a ver quién entra al poder, ¿ok? Muy bien, entonces Lamar en estas elecciones obtiene 58 votos y Santa Cruz nada más 27. No, quedan ahí en oposición del gobierno de José de la Mar, Santa Cruz, Gamarra y Gutiérrez de la Fuente, quienes se sintieron desplazados de su participación en el gobierno. Muy bien, sus obras se pueden resumir en lo siguiente. Primero, se promulga la Constitución Política de 1828 de tendencia liberal, conocido y considerado como la madre de todas las constituciones. También él invoca la religión católica como oficial, reglamenta las elecciones municipales y el poder legislativo adoptó el sistema bicameral, es decir, conservadores, liberales, ¿ok? Muy bien, entonces, Lamar es el primer presidente constitucional del Perú con la promulgación de la Constitución que les mencioné antes, ¿no? La de 1828, donde establece las juntas departamentales en teorías elegibles por la población.
Ahora, entre ellas también permite el comercio de esclavos para las haciendas del Valle de Ica y las elecciones según censo de rentas, ¿no? Estableciendo un sistema bicameral, tomando como un modelo el Congreso de Estados Unidos, que Estados Unidos hasta la actualidad sigue teniendo este carácter bicameral. Ante los abusos, los indígenas iquichanos de Ayacucho tomaron Huanta en nombre del rey de España bajo la dirección de José Antonio Navala Huachaca, que más posteriormente vamos a desarrollar esta sublevación de los indios de Iquicha, ¿ok? Muy bien, entonces el gobierno reprime a los rebeldes y luego destituye el Congreso al diputado montonero Ninavilca por protestar. Frente a ello, durante su gobierno suceden las siguientes acciones también, ¿no? El Perú se libra de la primera guerra contra la Gran Colombia. Simón Bolívar quería ingresar contra la Gran Colombia, imagínense. Pero las tropas peruanas fueron derrotadas en el portete de Tarqui. Cuando la Mar encabezaba esta campaña en el norte, los conservadores, es decir, aquellos que estaban en contra de este gobierno liberal, ¿no? La Fuente y Gamarra, lograron capturarlo, destruirlo y deportarlo a Costa Rica. Así termina su gobierno. La Mar muere en el año 1830. Después de este gobierno le sucede Agustín Gamarra en el año 1829. Muy bien, comencemos con la sublevación de los indios de Iquicha. La Mar durante su gobierno enfrenta esta sublevación con los indios iquichanos que estaban ubicados en Huanta y Ayacucho y estaban al mando o dirigidos por José Antonio Navala Huachaca, con la participación también de algunos oficiales españoles. Allí es donde los indígenas reconocen como autoridad al rey de España y se rebelan contra el gobierno a finales del año 1827. Tomaron la ciudad de Huanta y avanzaron después hasta Ayacucho, donde fueron detenidos. Aunque el gobierno busca primeramente una conciliación a través de diversos dictámenes como el perdón de impuestos, el otorgamiento de semillas y herramientas, la exoneración del servicio militar, la autonomía municipal, entre otros, no tuvo éxito, pero como consecuencia esta sublevación fue sangrientamente derrotada a principios del año 1828. Todo lo que hemos hablado anteriormente lo voy a dejar como introducción, sobre todo lo que es la guerra contra la Gran Colombia, para una siguiente clase en el que vamos a desarrollar con mucho detalle este tema. Muy bien, espero que ustedes hayan tomado nota de los datos muy importantes que se ha desarrollado en todo este video y eso puedan tenerlo en sus cuadernos.